bolso? ¿Qué? ¿Tu bolso? Aquí, colgado. Métete esto. Ah, que me lo había sacado antes. No, es que soy loco. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la mesa redonda propiamente, yo creo de una forma bastante atípica, ¿no? Porque hemos tenido la suerte de tener interés de los medios de comunicación, que ya nos han hecho un poco la introducción de cada una de las personas que vamos a formar parte de esta mesa. Yo quizás quisiera retomar esta idea, ¿no? La de agradecer la asistencia de todas las personas que hoy nos acompañáis y manifestar abiertamente mi emoción sincera, ¿no? Por muchas razones. Primero, porque la universidad va cogiendo cuerpo, ¿no? Y va adaptando sus políticas universitarias de una forma transversal también a las necesidades, en concreto ahora, del colectivo trans. Y en esto los distintos vicerrectorados, ¿no? Gobernados y dirigidos por nuestro rector con esa finalidad, hemos ido adaptándonos buscando que tuviera repercusión dentro de nuestro entorno más inmediato. En este sentido, no puedo dejar de dar las gracias al trabajo desarrollado desde el equipo técnico del Vicerrectorado de Cultura. Pues veo a Sofía, veo a mis compañeros de aquí y Virginia, todos, ¿no? Bueno, la enorme entrega que siempre tenéis con los proyectos que desde hace unos cuantos años desarrollamos desde el Vicerrectorado y la excelente calidad con la que siempre los presentáis, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que quiero agradecer, bueno, muy especialmente a Carlos, ¿no? Que se ha convertido en nuestro puente con la sociedad y con las entidades, en un compañero. Es un lujo trabajar con él, siempre con humor, siempre con energía y, bueno, desde hace 2 años ya, ¿no, Carlos? Venimos trabajando y, desde luego, el éxito concreto de esta mesa es de él. Mirad, quiero agradecer mucho a Elsa por participar en la mesa redonda, que le comentaba lo emocionada que estaba, ¿no? Porque no siempre encuentras a personas que, dentro de las ideas que defienden, ¿no? De los colectivos a los que participamos, que además quieran contribuir, ¿no? De una forma activa a la visibilización de su causa, en este caso la causa del colectivo trans. Sin duda, el éxito de este aforo, de esta presencia, está también en tu proyección mediática. Pero qué exagerada, ¿verdad? Que quieren que vuelva y ya empezamos con el peloteo, claro. O sea, no he abierto la boca y ya, sí, queremos que vuelvas. Digo, pero y si igual nos gusta, o sea, hazte una opinión primero. Bueno, si viene de la mano de Carlos, la opinión ya la tengo. O sea que si soy una capulla es culpa tuya, que lo sepas. Ya está, queda aclarado este tema. Yo que no creía que iba a venir mucho mientras me cambiaba, he puesto la 4 y digo, ¿ves? No viene, está ahí. O sea, luego ella nos contará, ¿no? Porque tiene ese don de la ubicuidad. Sí, un portal interdimensional. A quienes seáis bastante frikis aquí me lo presta una pistolita interdimensional, un tal Rick. Esto lo han pillado 4, pero les ha encantado esta referencia, que sí. Bueno, Elsa Ruiz la conocéis, ¿no? Es una conocida cómica habitual en los escenarios madrileños y siempre hace gala del humor para, en sus monólogos, fundamentalmente, pues visibilizar al colectivo. Pero ella dice, o nos ha contado, ¿no? Que su primer amor fue la ilustración. Empezó ilustrando, haciendo bocetos de Mortadelo, luego de Los Simpson, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, una cosa, mucha gente ahora, todo el mundo, RuPaul's Drag Race, pero perdona, ¿de qué nos ha vestido Mortadelo? Ojo ahí. RuPaul, una mierda, Ibáñez, joder. Perdón. Yo sabía que iba a ser la típica esta mesa. Bueno, y también es colaboradora en programas de radio y televisión, ¿no? Y sabéis que quizás, si me permites que lo diga, el más mediático, bueno, pues es su colaboración con Todo es mentira con Risto Mejide. No pagan mal. Bueno, a su izquierda tenemos a Lidiana, que también viene colaborando, ¿no? De una forma, pues, muy desinteresada con la universidad y siempre con acertados comentarios y sugerencias. Ella, ante todo, se define como una activista por los derechos LGTBI, ¿no? Y en general, y en concreto, por los derechos del colectivo trans. Su activismo se basa en naturalizar ante la sociedad, y me gusta el término naturalizar en oposición a normalizar, porque el colectivo es normal, ¿no? No nos gusta nada, ni a Carlos ni a mí, que compartimos programa de radio, la palabra normalizar. Por eso utilizamos siempre naturalizar. Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, participa en
Nos espera muchísimo trabajo, pero muchísimo. Como estoy en 4, ¿quieres que avise a Sobera por The First Dates? Que igual ahí... igual ahí hay Max, igual así. Yo, por mí, maravilloso. Bueno, soy la primera mujer trans que participa activamente en el Día contra la Violencia de Género en el Ayuntamiento de Alicante y es una de las promotoras del Festival de Películas de España. Festival que el próximo mes de junio se llevará a cabo en la segunda edición. Bueno, y cerrando la mesa, pues está Carlos Lam, que participa, es otro de los grandes activistas que tenemos en la ciudad de Alicante y ya en la provincia con los derechos sociales, cualquiera de las buenas causas. Para él, su lema, la ciudadanía es lo más importante. Es creador y locutor de 2 programas de radio LGTBI en emisión actualmente, dirigidos al colectivo, como ha dicho anteriormente, heterosexual desde el punto de vista de la gente que entiende. Es promotor del primer festival de películas trans de España, Nos Gustas, y director de la página web nosgustas.com. Yo le agradezco mucho personalmente y personalmente todo el trabajo que desarrolla y que de un tiempo a esta parte nos lo regala también a la universidad. Bueno, pues sin más, empieza la función, ¿no? ¿No había empezado ya? ¿Te parece por...? Sí. Yo me tengo que ir, tengo otra presentación, Carlos se va a quedar... Yo permíteme, aunque sé que el protocolo marca que se dé las gracias a las autoridades y demás, yo sí que quiero dar las gracias sentidas y de verdad tanto a ti, María José, al Frente del Vicerrectorado de Igualdad, como a REME y a vuestros 2 equipos, REME del MUA y tanto a la Vicerrectorado, lo diré, de Cultura y el tuyo, porque lo que he dicho antes, delante de las cámaras, cualquier cuestión LGTBI o de igualdad de la mujer que se os pida, siempre sonreís y siempre decís que sí. Tengo que dar las gracias también porque esta semana por la visibilidad trans no ha nacido de nosotros, sino que ha nacido directamente del equipo de esta casa, lo cual es agradecer que nos llamen, oye, queremos hacer esto y queremos que colaboréis. Entonces os doy las gracias, no políticamente, sino de verdad. Aparte de que, bueno, yo ya puedo decir que eres mi amiga, entonces eso me gusta. Como vamos justitos de tiempo, nos han dado, como a cada uno de nosotros, un cuartito de hora más o menos para hablar. Yo no voy a hablaros 15 minutos porque sé que las protagonistas son ellas 2. Yo simplemente tengo que hacer una especie de pequeña introducción sobre lo que es el tema trans. Yo estoy gratamente sorprendido, lo reconozco y encantado porque nosotros que hacemos muchas cosas que tienen que ver con la transexualidad, no suele haber mucha gente. Hoy esto está pues lleno, quedan pocas sillas libres, con lo cual se agradece. Sé que es gracias a Elsa, porque es una persona mediática. Es muy pelotas en esta Sí. Es que queremos que vengas al Festival de Películas Trans, entonces hay que portarse... Primera semana de junio. Hay que portarse bien contigo. Madre mía, Bueno, sí. Es impresión, ¿no? entonces, bueno, la idea original era que yo diera una visión general internacional, para mi sorpresa, sobre cómo está el tema transexual en el mundo. Lidia, que hablara en plan más cercano de la realidad trans, tanto a nivel local como provincial, y luego Elsa, pues que os hablará del tema de la realidad trans pues a nivel mediático o a nivel nacional. Entonces, si seguimos ese guión, yo no me enrollo más de 5 minutos. Nosotros lo que tratamos siempre de hacer con estas actividades es educación. Lo que, como comentamos más de una vez, lo que no se visibiliza no existe, y lo que no existe no se le tiene en cuenta. Entonces, cuando hablamos de naturalizar, palabra que yo le robé a Rocío de una conferencia que se dio aquí hace un año, cuando hablamos de naturalizar, lo que para nosotros es nuestro día a día, se trata de... mirad lo que somos, aquí ninguno de los 3 tenemos cuernos en la cabeza, ni somos de color verde, somos hombres, somos mujeres, y cuando hablamos de educación es algo tan sencillo como que yo, hoy que llevo este último año pues con muchas entrevistas en prensa y en televisión, cuando yo hablo de un festival de películas trans, lo primero que me encuentro siempre es que el periodista, mayoritariamente, me está mirando la nuez, lo comentaba antes, o directamente el paquete, porque quieren saber si yo soy un hombre trans. Parece ser que para defender al colectivo trans tienes que ser una persona trans,
para defender al colectivo gay tienes que ser una persona gay, para defender a las mujeres tienes que ser una mujer y supongo que para defender a las ballenas tienes que ser una ballena. Entonces, esto que suena un poquitín así como en plan risa, es un poquitín al final cargante en el sentido de que dices, bueno, yo ayudo y da igual lo que yo sea. Si soy un hombre cis, soy un hombre trans o soy un alienígena que viene de Marte, no creo que sea lo importante. Lo importante es que estamos visibilizando pues una realidad. Una realidad es que hay mujeres trans y hombres trans. Cuando digo que hay mujeres trans y hombres trans, digo que hay niños y niñas que son también trans. Una persona trans no se levanta una mañana a los 20 años y dice, ¡ay, soy trans! Un niño o una niña trans nace siendo trans. El sexo sentido es que uno siente es su sexo, al margen de la genitalidad. Yo lo digo estética, así que me vais a venir. A nivel internacional, la transexualidad hay muchos países que han avanzado mucho y hay otros países que van en un retroceso terrible. Y yo os voy a hablar un poquitín de cuando nosotros hicimos el primer festival de películas trans, lo que nos mandaban las películas era normalmente de temática trans, asesinatos, depresiones, o sea, aquello era terrible. Y cuando todo esto a nivel sudamericano, a nivel americano, a nivel asiático, es la temática que mayoritariamente nos han mandado en las películas trans. Cuando hablamos del cine europeo ya es un poquitín diferente y ya hay como más, bueno, mejor rollo. Ya hay historias de amor, historias de pasión y pues las historias que yo vivo con las personas trans de mi entorno, pues vivimos con total naturalidad y nos enamoramos, nos queremos, nos odiamos, nos divorciamos, trabajamos y nos quedamos sin trabajo. Vivimos en y pagamos impuestos y todo. Vivimos en un país, que eso ya lo contarán ellas, que aunque cuando los españoles tenemos la costumbre de que nos quejamos mucho de todos nuestros derechos y nuestros deberes, pero os puedo afirmar que somos uno de los mejores países del mundo para ser una persona LGTBI. Y en particular, en esta tierra se vive siendo LGTBI un poquitín mejor quizá que en el resto de España, pensando que en España en general se vive bien. Lo digo con la boca pequeña porque me van a pegar patadas por debajo. No me enrollo más. Quiero que ellas hablen. Yo cuando haga así es que quedan 2 minutos y uno es que uno, porque así luego sí que es interesante, que es lo más interesante de esto, es que vosotros les preguntéis. Cuando terminemos de las preguntas vamos a poner 2 cortos, uno que es un estreno mundial de Reyes Caballero con un texto basado en un texto de Lidia Ná. Y luego el segundo corto, uno dura 20 minutos y el otro 4. El segundo texto es del corto que ganó el primer festival de películas trans, el premio del jurado. Entonces, si nos da tiempo, pues hablamos, luego vemos los cortos y si da tiempo, que lo dudo, pues si hay alguna otra preguntita, pues la hacemos. Así que, chicas, muchas gracias por estar aquí. Sois las 2 encantadoras y esto no es peloteo, esto es que porque Lidia es mi amiga y a ti ya te acabo de conocer y eres encantadora. Esto porque Carlos sabe que él también es encantador. Vale. Lidia, tienes 10 minutos. Tengo 10 minutos, pero claro, acabamos de tener una entrevista muy larga. Carlos acaba de hablar y María José acaba de hablar. ¿Y ahora de qué hablo yo? A ver, me gustaría lo primero de todo, se supone que yo tengo que hablar un poquito del tema trans a nivel de nuestra ciudad, a nivel de Alicante y un poquito a nivel de provincia. Creo que lo mejor sería empezar hablándoos a aquellas que no sabéis de este tema, que venís aquí quizá por primera vez, o venís a enteraros, o venís directamente aquí a ver a Elsa Ruiz, hablaros un poquito de lo que es la transexualidad. Solo puedo contaros lo que es la transexualidad porque, tal y como habéis contado antes vosotros, pues existen tantas transexualidades como personas trans. Cada persona trans, al igual que cada persona que no es trans, somos un mundo. Somos un mundo interior enorme y somos un mundo interior del que algunas personas, las personas que no son trans, tenéis toda la facilidad del mundo para manifestaros, pero las personas trans tenemos menos facilidades. Hay una pregunta que me hacen siempre cuando doy una charla, cuando doy una conferencia. Esa pregunta es: ¿desde cuándo lo sabes? ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Desde cuándo sabes quién eres? ¿Desde cuándo sabes que eres trans? ¿Desde cuándo sabes que te ves al espejo y sabes que no eres tú? Lo cierto es que, en general, yo por mi parte, y puedo hablar en general por una gran mayoría de personas trans, pues
Lo sabemos desde que tenemos uso de conciencia. Desde que tenemos uso de conciencia, desde que empezamos a interactuar con todos los demás. Desde que nos miramos al espejo, sabemos que somos... Yo, por ejemplo, sé que soy una chica, pero veo un cuerpo de niño pequeño ahí y empiezas a pensar, esto no va bien, esto va mal. Yo, en mi caso, me identifiqué siempre con las mujeres de mi familia, con mi madre, con mis tías, con las mujeres que veía cercanas. En mi caso, pues con 3 años, con el nacimiento de mi hermana y de una prima mía, pues te das cuenta de que eres algo distinto. No te identificas con los hombres de tu familia, pero resulta que la demás gente no te identifica con las mujeres de tu familia. Tienes que cumplir un papel, tienes que cumplir un rol, tienes que actuar. Te conviertes desde muy pequeñita en una actriz. Vale. Yo, como os he comentado antes, quienes habéis escuchado la entrevista, tengo 51 años. Hace 6 años que soy quien soy. Hace 6 años que me manifiesto al mundo como Lidia, como la mujer que siempre he sido. Y durante más de 30 años le he dado la espalda a la persona que era. ¿Por qué? Pues porque, como todo el mundo, que vivimos en una sociedad, necesitamos adaptarnos a esa sociedad. Necesitamos que esa sociedad nos acepte. Necesitamos sentirnos queridos. Necesitamos sentirnos apreciados y valorados. Bien. Una intenta ese camino durante mucho tiempo y se da cuenta de que, de que las cosas no son así. De que lo que tú eres de verdad por dentro grita por salir fuera, grita por romper el cuerpo que eres y grita por romper el papel estúpido que estás haciendo. Con la edad que tengo, pues, esto lo sabe también Carlos, porque somos una generación parecida, pues, la transexualidad no existía cuando éramos pequeños. La transexualidad no empezó a existir socialmente, no empezó a existir en los medios hasta los últimos años 70. Hasta entonces era algo muy sórdido, era tabú. En los últimos años 70 fue la época de la transición. Y el cómo se trataba en los medios, en televisión, en el cine, telita. Cómo se trataba. Porque éramos seres marginados, éramos seres ridiculizados. Éramos esos seres extraños que salían para rellenar, casi igual que ahora, no diría igual que ahora, porque ahora todavía es peor, para rellenar esos programas de cotilleos. Vale. Yo vi una vez en televisión a Vivi Andersen. Entonces era Vivi Andersen. Yo empecé a ver empezó una cierta apertura, ciertas revistas ahí de mi padre, empecé a ver que era posible ser quien yo quería ser, que era muy posible. Pero, bueno, ya os digo, necesité adaptarme a la sociedad, tenía un follón mental increíble porque me gustaban las mujeres. ¿Y qué pasa? Pues si te gustan las mujeres, pues no puede ser una mujer, no puede ser esos seres que aparecían en los medios. Vale. Sin enrollarme mucho, pues hice un papel durante unas cuantas décadas. Intenté de todas formas posibles estar integrada en esa sociedad a la que se llamaba entonces normal. Ya odio la palabra normalizar, como bien dice Carlos, hemos adaptado y te hemos copiado a ti, Rocío, la palabra naturalizar. Y bueno, pues llega un momento en el que aquello no funcionaba. Y al final, hace unos poquitos años, tomé el único camino que podía tomar. Y no salí de mi ciudad, me quedé en Alicante. Y a toda la gente que me rodea, a todos mis amigos, a todos mis cercanos, les dije, soy esto y voy a hacer esto. Y ahí empecé. Me rebelé, rompí esa crisálida y apareció ante todo el público Lidia. Pues tengo que deciros que tenía muchísimo miedo. Tenía muchísimo miedo por cómo me iban a tratar. Tenía muchísimo miedo por todos los problemas que me iba a encontrar. Pero lo cierto es que no me encontré problemas. Y así os lo digo. Quizá mi caso sea un poquito atípico, un poquito extraño con respecto a la mayoría de las personas trans. En lugar de encontrarme problemas, la verdad es que había hecho un poquito de trampa, porque la mayoría de amigos y gente que me rodea son gente que pertenece al mundo cultural, al mundo artístico y demás. Todo el mundo me apoyó. Y todo el mundo me abrazó cuando me rebelé como Lidia. Empecé mi tratamiento, empecé mi hormonación, empecé a ser la mujer que veis ahora mismo. Y bueno, pues no he tenido problemas. Lo cierto es que viviendo en la ciudad en la que vivimos, es una ciudad que tradicionalmente, y el tópico es ciudad abierta al mar, ciudad que recibe todas las culturas, ciudad que hasta la transición esta ciudad estaba tan cerrada como las otras, pero parece ser que en algún momento vio la luz y cuando apareció Lidia, pues todo el mundo dijo genial.
Todo el mundo dijo, adelante. Y me he sentido apoyada por todo el mundo que me rodea. Me he sentido apoyada por todo el mundo que me rodea, amigos, por mi propia mi pareja, con la que empecé justo en el momento en que me revelaba a ser la que soy ahora, pero todavía ella no lo sabía y me dijo, adelante que estoy contigo, y ya son 5 años. Y apoyada por mucha gente que ha confiado en mí, y uno de los primeros que tiene a mi lado, evidentemente, y en este momento está a mi lado, es mi amigo Carlos, mi compañero Carlos, compañero tanto en la vida profesional como en la vida en general. ¿Es como el peloteo va para todos? ¿No solo para ti? Vale, para ti tenía que ir. Cuestión, hace 3 años empecé en la radio. Hace 3 años empecé junto a Carlos en un programa LGTBI que se titula Nos Gustas. Y yo di el punto, curiosamente, Carlos me llamó, quédate conmigo, tal y tal, y yo di el punto, siendo como soy una persona transexual, no LGTBI. ¿Qué pensé? Soy una persona trans, pero no quiero hablar de temas trans, quiero hablar de cultura, quiero hablar de arte, quiero hablar de temas que a mí me gustan y que se vea que una mujer trans sabe hablar de más cosas que no son solo el activismo, y yo soy una mujer activista. Pues ahí llevamos 3 años peleando. Tenemos un programa nuevo desde hace poquito también, alternamos 2, como ha contado muy bien Carlos, en Radio 4G Benidorm. El primer programa, Nos Gustas, está orientado hacia todas las personas, tanto LGTBI como no LGTBI. El segundo que tenemos en Radio 4G Benidorm, La Marina Entiende, está orientado sobre todo hacia personas que no forman parte de este mundo. Personas heterosexuales, como tú dices, a ti hombre, a ti mujer, personas heterosexuales, y resulta que al cuarto programa que hicimos, pues éramos los más escuchados, y curiosamente, por el gremio de los taxistas. Toma ya. Los taxistas son los que más nos escuchaban. Y ahí está Chelo sentada con nosotras, colaboradora también del programa. Y bueno, entre el festival de cine que creamos Carlos y yo, entre otras actividades, entre visitas a institutos, por ejemplo, que hago junto a una compañera, Iraci de Sexólogos Sin Fronteras, pues me di cuenta poco a poco de que, bueno, resulta que la gente que no pertenece al mundo LGTBI captábamos la atención. Las personas quieren saber, naturalmente que quieren saber, y las personas más receptivas que tuvimos en ciertos momentos han sido precisamente las personas que no pertenecen a nuestro mundo, curiosamente. Voy a hablar aquí de una directora de cine que tenemos sentada en primera fila, que es Reyes Caballero, y de un momento veremos un cortito basado en un libro que saqué hace 3 años sobre mi transición. Pues fue en las presentaciones de ese libro en el que contaba detalladamente un poquito, ahí lo escucharéis un poquito mejor, todo el tema de mi transición, todo el tema de cómo poquito a poco empecé a ser Lidia. Me di cuenta de que precisamente quien más venía a vernos eran las personas que no sabían del tema. En las personas que se llamaría cishetero. Ahí voy a hacer un poco de pedagogía. Heterosexuales sois todos los que no sois LGTB. Cisheteros sois todas las personas que estáis aquí, que no sois sois todas las personas aquí que no sois trans. Y nos damos cuenta de que existe un grandísimo caldo de cultivo en cuanto a gente que quiere saber, en cuanto a gente que nos quiere aceptar, en cuanto a gente que está por aceptar este mundo diverso, que no es el futuro, sino que ya está aquí. Tal y como decía Carlos antes, uno de nuestros lemas, los lemas que tenemos ahí grabados ahí, tatuados en nuestra frente, es educación, educación y educación. Pues nos damos cuenta de que ello sirve. El activismo no solo son manifestaciones, no solo son preparar esa grandísima fiesta de reivindicación que es el orgullo, sino que es educar a la sociedad. Educar en que estamos aquí, educar en que no solo existen 2 géneros, no solo existen 2 sexos, no solo existen hombres y mujeres heteros, existen un montón de variedad de seres humanos, de personas. Y esas personas y las personas que no formamos parte, de ese mundo binarista, pues también tenemos mucho que decir y también tenemos muchísimo que aportar. Retomando a Alicante, que he hablado muy poquito de Alicante, quiero deciros que vivimos en una comunidad, como os decía antes, abierta, y tenemos las leyes, tanto LGTB como trans, las leyes promulgadas por nuestra Generalitat, 2 de las leyes pro derechos LGTB más avanzadas, y os lo digo así, es cierto, más avanzadas en el mundo.
Alicante es una ciudad de acogida y nuestra comunidad es una comunidad generalmente de acogida, aunque también generalmente en los medios lo que aparezca sean pues noticias sensacionalistas. Una pareja de chicos apalizada por besarse. Una mujer trans a la que tal, a la que no sé qué. Todo eso es cierto, pero también es cierto que existe una grandísima comprensión, una grandísima acogida. Nos queda mucho por trabajar. Las personas trans en este momento no tenemos un acceso como deberíamos tener, como cualquier otra persona nacida en nuestro país, al mundo del trabajo, por ejemplo. Al mundo del trabajo. Nuestra seguridad física tiene que ser garantizada. Se están promulgando, se están intentando crear un montón de leyes y Carlos me está diciendo que me quedan 2 minutos. ¿Qué es lo que me queda? Solo quiero hablar... ¿Sí? Hace 3 minutos que te digo uno. ¿Sí? Así que... Solo quiero simplemente deciros que estamos aquí y haceros ver un poquito que hay esperanza, que no todo está perdido. De política hablaremos otro día. Gracias. Siento el haberse hace un poco brusco cortándote, pero bueno, me parece interesante que ahora también hable Elsa y a ver si luego tenemos un ratito para que vosotros podáis preguntar, porque sé que a ellas les gusta más responder a vuestras preguntas que no hacer un monólogo. ¿Verdad, Elsa, que te gusta responder? Sí, o sea... Dale el botón. Sí, es refrescante que hablar en un sitio y que otra gente habla aparte de mí. O sea, está guay. ¿De qué tenía que hablar yo? Recuérdame. De realidades trans. Ah, sí, realidades trans. Mira, de vez en cuando mírame, cuando yo haga así es que quedan 2 minutos. Es que yo le miro a Carlos y ha pasado lo que pasa. ¿Vale? Si ves qué tal... Sí, yo diré, hola. Tírame el agua y ya está. Y me desharé como la malvada bruja del oeste Bueno, y punto. ella es Elsa Ruiz y os va a hablar de realidades trans, que no se acordaba. Sí. Vale. Bueno, yo, claro, o sea, realidades trans, o sea, yo, claro, al tocar este tema... yo tengo que tirar de lo que conozco, que es mi experiencia personal. Al escuchar el relato de Lidia he encontrado muchos puntos en común. Uno de ellos principal es la reciente transición. Lo mío son 5 años, si no recuerdo mal. O sea que, entonces, más o menos ahí somos de la misma quinta. O sea, en la Orla salimos en la misma foto, porque somos casi del mismo año. Sí, y aparte, hay una cosa que me machaca mucho la cabeza, que es que hay más, o sea, España pasa una transición. Lo que pasa es que, como con las personas trans, ciertos sectores de la sociedad española se empeñan en tratarnos a las personas trans y a España como antes de su transición. Y ahí es donde vienen los problemas, amigues. Pero mencionaba una cosa que también ha pasado. El tema del miedo de no solamente con la sociedad, sino de, seguramente que por esto voy a perder a alguien de mi entorno. A alguien de repente va a haber un disgusto muy grande y voy a perder a alguien de familia, amistades. Y coincide que no ha pasado nada. Y ese yo creo que es el tema. ¿Cuántas personas trans o personas no normativas de cualquier aspecto no salen de su particular armario por ese miedo a que las personas que supuestamente te quieren, no te van a aceptar? ¿Cuánta gente está negándose a sí misma por eso? Porque nos educan en un tema de que hacemos lo diferente, que señalemos lo distinto. La experiencia que ha contado Carlos de cuando va a presentar a algún medio el Festival de Cine Trans, que le intenten cazar a ver si se lo notan lo trans por algún lado, ¿no es un poco ilustrativo de los prejuicios? Que no son culpas de las personas, es culpa de la sociedad en la que vivimos. Yo creo que todo el mundo tiene que hacer su particular transición y tenemos que sacar prejuicios que nos meten. Las personas trans incluso tenemos prejuicios. Yo, por ejemplo, uno de los principales motivos por los que tardé tanto tiempo en salir del armario, aunque nunca es tarde para salir del armario como trans, cada persona tiene su propio proceso, y esto no es ¡ay, ¿por qué lo haces con 27 años? Digo, ¿qué pasa? Se me va a pasar el arroz de lo trans, o sea, ¿cómo va esto? Me gusta mucho el arroz, por cierto. O sea, me acabo de dar cuenta que lo he tirado muy bien. Digo, esto está muy bien para esta zona. Qué guay. Qué local me ha quedado. Maravilloso. Y ya es que es como, ya nos ha ganado. Qué ocurrente, pues eso está en la tele. Bueno, pero más aparte, o sea, creo que eso, o sea, nos pone una serie de cosas. Yo, por ejemplo, una de las principales cosas que
yo me negaba a mí misma como persona trans, es que yo no siento rechazo por mis genitales. No todas las personas trans sentimos rechazo por nuestros genitales. Y eso, claro, como yo no sentía rechazo, para mí era, pues no eres trans. Lo siento. Llevas este aplauso y el juego de mesa. No puedes seguir jugando a esto. Y hay más cosas. Por ejemplo, yo tengo pareja, mi pareja es una chica cis. Una chica cis que es lesbiana. Y a la gente eso en la cabeza de... o sea, en plan de se convierte en chocapic. O sea, cuando lo cuento. Y me ha pasado que a mí directamente no lo he escuchado, pero amigos míos, mi amigo Juan alguna vez me ha contado, pues estuve con no sé quién y me manda saludos para ti. Y me pasa una cosa muy curiosa con esta persona, Elsa. Digo, ¿qué pasa? Nada, me preguntan por ti, ¿qué tal, Elsa? Y yo les contesto, pues muy guay, currando, tal, muy contenta con la novia. Hace la gente, ¿cómo que novia? Entonces, ¿por qué ha hecho lo que ha hecho? Su transición, porque no... Y la gente se piensa, o sea, en el imaginario colectivo, primero, para mucha gente solamente existen las mujeres trans. No hay hombres trans ni personas trans no binarias. Y luego, aparte, el hecho de que yo... Si soy una mujer trans, me tienen que gustar los hombres. Punto. O sea, no hay gente que no lo concibe. Que es como, entonces, ¿por qué has hecho esto que estás haciendo? Hay gente que se piensa que ser trans es para gustar a los demás. No. Ser trans es para gustarme yo. Para que en estos 35 metros cuadrados de piel que tengo, renta antigua, sale baratísimo, te va de precio. El ático está despejadísimo, está todo diáfano en plan loft. No hay mucha cosa. Y el caso es que con la única persona con la que voy a convivir el resto de mi vida, de manera que va a ser para siempre, soy yo misma. Me debo a mí misma estar en sintonía conmigo y no mentirme por mucho que me lo diga la sociedad. La sociedad nos pone un modelo único, hegemónico, de manera de ser, de manera de todo. Y si cambias, si te sales de la ruta normativa, pues ¿qué pasa? Autopista de peaje. Esto en Cataluña lo saben muy bien. Y cuando eres trans, de repente pasas un peaje, bueno, pues ya está, me ha merecido la pena, he pasado un peaje, otro peaje, bueno, no pasa nada, no me habré informado bien, otro peaje, y otro. Porque... Ahora creo que vivimos un momento muy interesante porque gracias a las redes sociales y a un poco el avance de la sociedad estamos empezando a visibilizar muchas cosas y eso es muy guay. Eso es muy guay. Ya, como antes han ilustrado, ya nos estamos yendo ya no solamente contamos las historias sórdidas del colectivo, ya no estamos contando solamente las historias sórdidas del colectivo trans. Ahora de repente las personas trans podemos hablar de lo que nos pasa, podemos hablar de nuestra experiencia. No necesitamos un traductor, un portavoz cisetero que lo explique. Yo esto lo comparo mucho con Españoles por el Mundo. ¿Conocéis el programa Españoles por el Mundo? Que de repente, Islas Filipinas, un tío que tiene un casoplón como este museo, vamos a ver. Y luego tiene las santas narices de decir, no, yo vine aquí por amor. Digo, ya, y con un contrato también te digo, o sea... Pues, ¿por qué? Porque no te sacan, en ese programa no te sacaban a alguien que ha ido desde España a Filipinas y le ha ido mal. Porque quieren contar las historias guays. Hay que contar y hay que denunciar los abusos al colectivo y hay que poner los medios para que todas las personas trans que sufren, bueno, de este colectivo y de cualquiera, sufren discriminación, violencia de cualquier tipo, puedan denunciar y hay unos cauces que lo puedan recoger y que la legalidad vigente, aparte de exigirnos 2 años en hormonas para el cambio de la documentación, también nos ayude cuando sufrimos este tipo de violencias y acosos. Pero también yo creo que es la hora de que se cuenten los casos de éxito, que se cuenten las historias bonitas, que se cuenten las historias de... Esto lo sabe mucho Disney, Que haya traumas, sí, Dumbo, Bambi, pero final feliz, joder. O sea, vamos a ver, un poco eso. Y yo creo que es un momento en el que debemos contar nuestras historias, debemos, quien quiera y pueda, por sus circunstancias personales y todo lo que rodea a su ser, quiera visibilizarse, que lo haga a través de su trabajo, su activismo y sobre todo, si es de ámbito artístico, mejor que mejor. Hablabas antes de que llevaste muchos años interpretando un papel. Eso me identifico mucho y digo yo, ¿para cuándo nos deberían dar a casi todas las personas trans por el tiempo que llevamos interpretando un papel, un Goya actriz o actor revelación, ¿no? O sea, sería interesante. Ante la polémica de si
¿Hay un personaje trans debe interpretar a una persona trans? Yo creo que sí. Yo no voy a imponer nada a un casting, a unos productores y demás, pero creo que ilustra un momento, una serie de necesidades que vivimos. Yo lo comparo, lógicamente, con unas circunstancias muy distintas a cuando en la Inglaterra de Shakespeare los papeles de mujeres no los podían interpretar mujeres. ¿Pero por qué? Porque no se les dejaba a las mujeres hacer nada. Entonces, era muy ilustrativo de ese momento. En los inicios del cine, las personas negras las interpretaban personas pintadas de betún. ¿Por qué? Porque las personas negras en aquel momento no tenían derechos ni nada. Y ahora las personas trans, tienes que buscar un actor, una actriz trans. No hay actores y actrices trans porque no los hay o porque no vivimos en un momento en el que estemos empoderando esa figura. Yo creo que... O sea, cuando hubo la polémica esta de Leticia Dolera por la actriz que estaba embarazada y demás, digo, y lo comentaba en mis círculos de monólogos, digo, esto no te hubiera pasado si hubieras contratado a una actriz trans. Esa no se te queda preñada, tía. A verlo, mira mejor. O sea, es coña, pero ya me entendéis. Entonces, la cosa está en que se nos dé oportunidades. O sea, en las películas, lo que han dicho por aquí, o nos matan o es algo sórdido, demás. O sea... Pero vamos más allá. ¿Solo las personas trans pueden hacer personas trans? No, no eran las personas trans papeles de persona cis. O sea, hombre, es que si te dan a ti un papel, Elsa, de mujer que se queda embarazada no resulta creíble. Y que en Pixar los peces hablen por lo que sea, sí, ¿no? O sea, pues un poco eso. Yo creo que hay que visibilizar con esas cosas. Yo creo que a mí me gusta mucho definir, creo que hace falta mucho activismo, hace falta mucha charla, mucha ponencia, pero hace falta también un activismo traducido, un activismo que sea más accesible, un activismo que complemente un poco el más formado, el más de bibliografía, más y demás, pero hay como yo estudio audiovisuales, como me decía un profesor mío de guión, el guión lo tiene que entender mi abuela. Si yo sé contarle a mi abuela que es trans y mi abuela hace, vale, de repente estamos creando una red de corresponsales que ni España directo, ¿vale? O sea, si tú le cuentas a tu abuela que es ser trans y lo pilla, tu abuela va al mercado, a la peluquería y lo cuenta bien y todas las señoras, es verdad, pues mira, así se entiende, madre mía. Y entonces de repente estamos haciendo como focos. Yo creo que hace falta mucho esa figura de que vimos el famoso relator. Creo que hace falta también en muchas cosas. Y yo por eso utilizo mucho el humor. Creo que el humor, yo creo que hay dos sentimientos muy grandes que es muy difícil disimular y muy difícil provocar, que son el miedo y la risa. Si los intentas disimular se te nota y si los intentas forzar también se nota. Pero cuando surge son una chispa. Y de repente son, sobre todo con el humor y la risa, son un punto de conexión entre dos personas. Que tú hagas reír a alguien, estás haciéndole cosquillas sin tocarle. Estás haciéndole cosquillas aquí. Y yo creo que es muy importante utilizar personas trans que estáis aquí. Si tenéis alguna cualidad artística, alguna manera que expresáis cómo sois a través de vuestro trabajo, creo que puede ser una bonita manera de encauzar, yo lo he vivido y es precioso, encauzar tu vida profesional. O sea, tus objetivos profesionales con tus objetivos personales es la hostia. Es la hostia. Yo también he de decir que soy una puñetera afortunada por el entorno que tengo, las amistades que tengo, mi familia. Soy una afortunada a nivel laboral. Que ahora mismo una persona trans esté de lunes a viernes en televisión sin hablar todo el rato de lo suyo, sino que se la ha contratado por profesional. Aparte de que es una suerte enorme que me esté pasando a mí, creo que es un pequeño paso, y que hagamos llamamiento, porque con esto de los referentes, y con esto ya acabo, que habla de españoles por el mundo, hay que visibilizarlo. ¿Por qué? Si medio mundo no hubiera visto a Neil Armstrong dar saltitos ahí, pi, muy gracioso, por la superficie de la luna, ¿Pedro Duque hubiera sido astronauta? Si no hubiera sido por Jurassic Park, ¿cuánta gente no se hubiera acercado a la paleontología? Fijaos Masterchef. Dicen, pues ahí demanda Masterchef Junior. Y eso yo creo que está bien, hay que crear el caldo de cultivo y visibilizar todo para que quienes vienen detrás tengan el camino un poquito más asfaltado.
O por lo menos les quitemos unas cuantas piedras. Muchas gracias. Un gustazo, chicas, el oíros. Y ahora os toca a vosotros. Si nadie hace ninguna pregunta es que nos ha gustado y hay que repetirlo. Entonces, Ahí hay una. a ver, hay una. Hola. Chelo, tienes ahí un micrófono que te van a pasar. Que decía que, hola, compis. Ey. Hola. Hola. Bueno, como bien habéis dicho, tengo el placer de colaborar con vosotros en ese programa de La Marina Entiende, allí en Benidorm, en la radio. Y Lidia ha hecho mención a nuestro eslogan favorito, que es educación, educación y educación. Nosotros, cuando iniciamos el programa allí en Benidorm, nuestro principal objetivo era precisamente ese: educar a la sociedad, digamos, normalizada, entre comillas, muchas comillas, y la idea del programa surgió de eso precisamente. Y en cuanto a lo que es educación, 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 yo no puedo dejar pasar la ocasión de hacer mención a la persona que tengo a mi derecha, Rocío Hernández Zambrano, la cual conocemos. Elsa la ha conocido en persona esta tarde, se conocen por redes, según me contaba. Ella ha venido desde Almería y es la creadora del proyecto de Transformando, de las mochilas viajeras. Y yo no quiero dejar pasar la ocasión para que ella explique en un minutito, si os parece bien, ese proyecto de Transformando. Rocío. Ya va la segunda, Chelo. Bueno, deciros que vengo de Almería. Actualmente estoy trabajando como asesora de formación en un centro de profesorado allí en Almería, aunque en breve vuelvo al aula, que es lo que realmente me gusta. Y bueno, a raíz de unas formaciones que se dieron allí en el centro de profesorado sobre el tema de identidad de género, las familias sobre todo me decían que estaba muy bien todo este tema de hablar de diversidad en los centros, pero que dónde estaba el material, ya que los libros de texto no reflejaban esa diversidad. Entonces, a raíz de ahí, empecé a cribar todo el material que había a nivel estatal, a nivel de Latinoamérica, porque todo lo que hay en clase no es bueno, para que todo el profesorado, las familias, el alumnado tuviera esos materiales y recursos para poder visibilizar la diversidad, trabajar diferentes corporalidades, hablar de identidades, hablar de orientación sexual, de expresión de género. Como el programa, bueno, era una página web y se quedaba como, vale, estaba en la red, pero yo quería que esto saliera a la calle. De forma que seleccioné algunos materiales, cogí las mochilas, por eso se llaman mochilas, con muchos materiales para toda la comunidad educativa, y me fui centro por centro, de esto hace ya 2 años, y actualmente llevan como, solamente en el Levante almeriense, están más sitios, pero solamente en el Levante almeriense, como 50 centros formados al profesorado de familia, sobre todo esto que estoy hablando en la mesa, orientación sexual, expresión de género, y sobre todo profesorado y familia juntos y juntas remando en la misma dirección. Entonces, pues nada más, ya no hablo más, ¿vale? Juan Trigueros, ¿quieres decirnos alguna cosica? Sí, hola, mira, yo quería deciros algo. Yo hace 35 años tuve escuela en Alemania, yo me dedico al flamenco, como sabéis. Al baile. Al baile, sí. Y hace 35 años yo formé un grupo en Alemania y una de las chicas era trans. Yo no lo sabía. Y lo comentaban entre ellos. Oye, pero si esta chica es esto, esta chica es lo otro, esta chica es lo otro. Total, que al final me di cuenta, porque yo también era peluquero, y la peino, y cuando la peino verdaderamente veo que tiene una sombra y tal por aquí, y era una trans. ¿Qué ocurre? Que hace 35 años en Alemania la sociedad lo veía eso totalmente natural. O sea, nadie me dijo, oye, pues si baila esa chica yo no os hago bailar, por ejemplo, podría haber sido. Nada. ¿Cómo hace 35 años en Alemania, en Holanda, todo eso se veía tan completamente natural y que en España haya sido el primer país o de los primeros países en el mundo o en Europa que ha permitido que se casen gays, tanto
lesbianas como hombres, y todavía esa cosa de la transexualidad esté aún en puro capullo todavía, está desflorando, como aquel que dice. Esa es mi pregunta hacia vosotros. ¿En qué puede consistir eso? ¿Es en mentalidad? ¿Es en educación? ¿Es en sistema? ¿En qué? Yo te diría en que es cierto que hay que reconocer, las personas trans tenemos que reconocer que llevamos poco tiempo. Para las personas gays, las personas lesbianas, todos aquellos que tienen una orientación distinta, son más fáciles de aceptar simplemente, y así os lo digo, por la sociedad, por su físico, porque no destacan, porque no son algo distinto. Las personas trans tenemos que reconocer que lo cierto es que aunque las identidades trans llevan desde que existe la humanidad, desde que existe nuestra inteligencia y nuestra autoconsciencia, desde el momento en el que nos vimos y nos dijimos ¿me gusto o no me gusto? Esas identidades existen desde siempre. Pero la terapia trans, el tratamiento trans hormonal y quirúrgico, lo cierto es que hay que reconocer que no existe desde hace más de unos 90 años. Quienes hayáis visto La chica danesa, es el primer caso que hubo de, como a mí me gusta decir, de cuerpos nuevos. Desde el año 1930. No hace ni 90 años que las personas trans caminamos por el mundo. Y es cierto, por un lado, que exigimos nuestros derechos porque somos personas, porque somos seres humanos, derechos humanos, y también es cierto que, como decíamos antes, y hemos dicho todos y hemos coincidido, que hay que educar a la sociedad todavía. No hablo ya solo de personas trans, puedo hablar también de todo tipo de manipulaciones médicas que se hacen sobre nuestros cuerpos. Tú tienes a tu lado una persona que ha tenido un accidente y ha habido que cambiarle el rostro, y esa persona ya queda y esa persona hay que acostumbrarse a ella. Trasplantes no solo de órganos interiores, de órganos exteriores. Yo me refiero aquí en España. Tú dices ahora todo sí, esto, pero es que España ¿cómo en y 1000 Alemania países y más, todos esos y 1000 países más, Juan. Estamos 40 años atrasados ahí. Pues lo cierto es que en España, entre otras cosas, tenemos unas leyes que no existen en otra parte del mundo. Por un lado, en España estamos más atrasados en cuanto a la visibilidad nuestra social, pero muy adelantados con respecto a leyes. Hay un desfase en cuanto a las leyes que reconocen por fin los derechos que exigimos y en cuanto a la propia sociedad de a pie. Y eso es algo que solo podemos cambiar nosotros, que solo podemos cambiar las personas que trabajamos en el activismo y por nuestros derechos. Porque las leyes que tenemos aquí no las tenemos porque a un político se haya ocurrido. No las tenemos por los políticos. Los tenemos por los activistas, por las personas activistas que han estado ahí dando el callo desde los años 70 porque se nos ha podido permitir. Bueno, no me quiero. Yo en los años 70 era muy pequeñita. Pero a los activistas se les permitió hacer ese activismo, reclamar esos derechos, pues en la época de la transición, hasta el 83 no pudo, hasta el año 83 aquí en España no existían las operaciones trans y estaban penadas. ¿Por qué? Porque las operaciones de reasignación de sexo eran consideradas delito de lesiones, delito de castración. Hasta el año 83. Y todavía hasta hace muy poquito el tema se sigue viendo muy mal porque se nos asocia a las personas trans con un mundo muy sórdido. Esto es en nuestro país, pero compara no solo con Alemania, sino con otros países del mundo y verás que hay un atraso enorme. Y para eso es para lo que estamos aquí. Sí. Sobre todo por un caso familiar, que es por lo que estoy aquí hoy, ¿no? Mi prima va a cumplir 14 años en agosto, pero en Navidad nos dijo que no es chica, que se siente chico. Yo soy joven, tengo 23, soy bisexual además, entonces como que estoy dentro, ¿no? Estoy un poco familiarizada, relacionada, pero cuando me vi frente a frente con ello, fue como, vale, ¿y ahora qué? Es como que me bloqueé, no sabía cómo hablarle, si referirme a ella como su nombre de chica, su nombre de chico. Es como que me falta información para tratar el tema como con normalidad, con naturalidad. Es como que no sé cómo hacerle entender también que sí, porque no habla del tema, o sea, lo ha comunicado, pero no
hemos salido, hemos merendado por ahí y tal, pero no se siente lo suficientemente cómodo aún para hablar conmigo. No sé si es que yo no le transmito esa comodidad, si es que se está adaptando. Entonces, un poco vosotras, ahora que hace 6 años, hace 5, ¿cómo os trató a vosotras la gente o cómo os gustaría que os tratase la gente una vez salís del armario, hacéis esa transición? Empiezo yo. Sí, sí. Es que cada persona lo lleva de una manera diferente. Con que estés y escuches, pregunta. No hagas preguntas muy invasivas, pero siempre, ¿en qué género me refiero a ti? ¿Con qué nombre? ¿En qué contextos te viene bien que lo utilicen y cuáles no? Interésate. Yo qué sé. He visto que hay una exposición de tema trans. ¿Quieres que vayamos? O sea, interésate a través de internet o algo. Hay muchos testimonios, hay mucha información que podéis compartir. Sin avasallar, pero tiéndele la mano, pero no empujes. O sea, tiéndele la mano en plan de, estoy encontrando cosas. Esto quiero aprender, ya que estás viendo esto, quiero aprender sobre esto para ayudarte. Déjale claro que tu intención es esa. Y déjale claro que a lo mejor en algunos momentos, por un mero desconocimiento, es plan de, si estoy haciendo algo mal, por favor dímelo, para no hacerte daño sin yo saber que te estoy haciendo daño. Y déjale claro que tendrás que aprender mucho, pero que quieres hacerlo con él. Y para ayudarle y demás, y busca asociaciones, busca colectivo, busca que conozca más personas trans. Creo que lo que he mencionado antes, los casos de éxito, gente que ya ha pasado por eso, y sobre todo si son personas que sean cercanas a edad, puede servirle mucho para decir, vale. O sea, las etiquetas, la etiqueta trans y más etiquetas, no están para separarnos, están para que sepamos quiénes son. Anda, si soy esto. Y yo creo que puede ser de mucha ayuda. Por lo menos yo creo que puede ser por ahí donde puedes ayudarle y mucho. No hay de qué. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Reyes Caballero, directora de uno de los cortos que vamos a ver hoy. Buenas tardes. Yo estoy muy feliz por haber puesto ese granito de arena, que además me lo pedisteis los dos. Él me lo pidió primero, tú me lo pediste. Es que salgo 4 segundos, me quiero ver. ¿No? Y te has pegado un sprint de montaje acostándote a las 5 de la mañana para que este corto se pudiese ver hoy. A lo mejor la para el montaje es a las 5 de la mañana. Y a las 6 y a las 7. Y También, son las 8 y sigo. La sala de edición es el after del audiovisual, ¿verdad? Sí, totalmente. Lo peor de todo es que yo hago de todo. Hago el guión, la dirección de arte, las localizaciones. Eres como una Thermomix, ¿no? Soy la Thermomix. Mira, nunca me habían definido también. Una Thermomix audiovisual. Me ha encantado la Thermomix. De ahora en adelante, por favor. Por favor, para ti. Es mi nombre, la Thermomix. Yo voy a contar mi experiencia porque yo desde muy joven he tenido amigos y amigas trans. Yo tuve un amigo trans teniendo yo 21, 22 años, y eran los años 80, y era un niño con cuerpo de niña. Y la verdad es que la primera vez que me enseñó las tetas, yo me quedé totalmente alucinada porque eran las tetas más bonitas que había visto en mi vida. Y las llevaba con una fajita. Yo he tenido una madre, una señora súper culta, que yo nada más saber esto, hablé con mi madre y me dijo, pues tráelo un día a casa, te lo digo por eso, no sé la niña que ha sido, pues tráelo un día a casa porque me gustaría conocerlo. Y ella ya me habló como conocerlo como un hombre. Mi madre enseguida lo entendió perfectamente. Porque si es muy triste, como en tu caso cuentas, que un padre no se haga cargo de entender el aborigen, la lucha que puede llevar un niño o una niña en un cuerpo que no es el suyo. Y yo recuerdo a mi madre hablar con él, y luego a lo largo de los años, como yo he vivido 27 años en Ibiza, me enteré de que de vez en cuando quedaban y hablaban, y le contaba cosas a mi madre que no le podía contar a sus propios padres. Pero llegó un momento que sus propios padres lo entendieron, la apoyaron, le pagaron operaciones y le pagaron todo y la ayudaron. Es decir, que pienso que es un proceso, sobre todo cuando se es tan pequeñito, que a lo mejor entre amigos
o alguien mayor que haya cercano es hasta más fácil que con la familia. Tú eres una prima y puedes ser como una amiga, ¿comprendes? Entonces es maravilloso que te tenga a ti y que tú te hayas interesado y hayas venido aquí, ¿no? Luego, cuando hablabais de las mujeres trans, pues yo me acuerdo de ir al Teatro Principal a ver a Vivi Anderson, a Vivi Anderson de cabaretera, porque era todo un cabaret, porque ella era vedette. Y yo estuve en el camerino y os puedo decir que Vivi Anderson estaba muy bien proporcionada como hombre. ¿Comprendes? Es decir, que hay que tener mucho valor para decir, esto no lo quiero. Y me ha gustado mucho vengo a esta historia por el punto de vista que tú me has dicho, que tú eres trans, pero te sientes cómoda con tu sexualidad. Eso es otro punto trans. Igual que es un punto trans que Liliana o Lidia le gusten las mujeres. ¿Por qué no va a ser? Me acuerdo la primera vez, porque Lilian y yo nos conocemos cuando era un chico y estuvo de foto fija en un trabajo mío cinematográfico. En el Casino de Alicante. Exacto. Y luego un día voy por la calle y veo a dos chicas cogidas de la mano y de pronto, Reyes, Reyes. Y miro para atrás y era ella. Y me dijo algo muy bonito, es que lo voy a decir. No me acuerdo, a ver. Pues yo te lo voy a decir. Me dijo, es que yo me sentía mujer, me siento mujer. Dice, pero, y claro, yo se ve que la miré porque llevaba la mano cogida de otra mujer. Dijo, sí. Dice, pero soy una trans lesbiana. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Somos personas y las personas tenemos que ser como somos, da igual. Claro, en lo que acabamos de contar, Elsa y yo Las tenemos una etiquetas experiencia no muy sirven para parecida. nada. Entonces es muy bonito que lo que tú has dicho o lo que Liliana ha dicho con cómo se sienten dentro de sus cuerpos y lo que les gusta. Os aplaudo. Por favor, un gran aplauso para estas dos mujeres. Fantástico. El apoyo es súper fundamental. El apoyo de alguien de tu entorno es súper fundamental. En mi casa, o sea, mi familia, que es una familia de 10, yo fui contándolo un poco por partes. Primero a mi hermana pequeña Marta, luego a mi madre y finalmente a mi padre. Con mi padre la historia es muy graciosa porque yo se lo tuve que contar por teléfono y estaba independizado y yo estaba con 1000 líos y no pasaba mucho por casa. Entonces un día me llama mi madre y dice, se lo he contado a papá, tiene que saberlo ya y como hace tiempo que no vienes, digo, quiero hablar contigo. Yo súper avergonzada porque no era la manera para mi gusto de contárselo a mi padre. Dice mi padre, ¿cómo estás, hija? Yo, bien, papá, pero te quería pedir disculpas porque no es la manera que quiero que te enteres. Y me dijo él, no te preocupes, que no hay ningún problema, o sea, no pasa nada, estamos aquí tu madre, tu hermana y yo para apoyarte lo que necesitas, esto no cambia nada, tal, yo muy emocionada. Y mi padre me dice, pero que sepas que estoy muy cabreado contigo por una cosa. Y yo digo, me va a decir, no soy un ogro, soy un poco carca, pero cuéntame las cosas, lo típico en plan de cuéntame, ábrete. Digo, ¿qué es, papá? Me dice, tu nombre de nacimiento lo escogió tu madre y a mí no me has preguntado si me gusta Elsa. O sea, todo esto por teléfono. Mi padre es un ser sumamente irónico, sarcástico, humor inglés. Tú le conoces cara a cara, súper seco, no le pillas de cara a cara. Yo soy su hija por teléfono, no sabía si estaba de cachondeo o no. Entonces yo le digo, bueno, papá, lo siento mucho. Y dice, bueno, no te preocupes que tengo un par de ideas para tu segundo nombre. Yo le contesto, papá, ¿cómo que segundo nombre? Y me contesta muy seco y muy indignado por el teléfono, es lo mínimo que puedes hacer. O sea, lógicamente la coña, aunque mi madre cuando se cabrea conmigo me llama Elsa María, lo cual... Pero mola, pero... A mí me gusta pensar, mi padre, que esto no le pilla de nuevas porque es mi padre y me conoce bien y algo se olía, evidentemente, como mi madre. Me imagino que se lo cuenta a mi madre y mi padre que se queda ahí pensando tal. Cuando hable con ella, ¿qué hago? ¿La digo que la quiero, que no pasa nada? ¿O se lo digo como nos contamos las cosas? Con cachondeo. Mi padre sabiendo, además mi hija es monologuista, esto tarde o temprano lo va a meter en algún lado. Entonces, me parece una cabriola emocional de decir, no solamente te digo que te quiero, sino te digo que te quiero y te apoyo de una manera que te va a gustar. Es una historia, o sea, me parece tan acojonante que esto me haya pasado a mí.
O sea, es tan guay. O sea, lo cuento en entrevistas siempre y luego le mando los enlaces a mi padre y se dice, "Ay, es que tu padre, ¿dónde te crees que viene el sentido del humor?". Digo, madre mía, ya estamos. Y yo creo que esa figura, tienes la oportunidad de formar parte de la vida de una persona de una manera muy especial. Hacedlo vuestro, encontrar vuestra manera de esto. Porque a lo mejor dentro de unos años, y me estoy emocionando con esto de mi padre, a lo mejor dentro de unos años cuenta vuestra historia de una manera diciendo así. Y yo creo que hace falta. O sea, la gente no trans, que tenéis a alguien trans en vuestro entorno, tenéis una oportunidad de conocer a una persona en el momento más vulnerable y posiblemente más importante de su vida. Tener una mente abierta, preguntar. Si os equivocáis con un nombre o un género, no os cabréis. Perdona, lo estoy intentando, por favor, no te enfades, pero lo estoy intentando. Pedir disculpas, no os cabréis de, bueno, es que son muchos años, no, disculpa, lo estoy intentando, ¿vale? Porque es un momento muy duro y es jodido. Y si podéis, en la medida de que la persona trans con la que estéis lo acepte, yo con mi entorno siempre bromeo con estas cosas, nos partimos el culo con estas cosas. Hace unos años yo trabajaba en una revista masculina, y yo me encargaba de recibir los materiales de estos de pues cosas, yo que sé, cremas, tal, todo esto. Y de repente llegué a la redacción, que además en este trabajo salí del armario como trans y todo el mundo me aceptó, y llegó una caja de productos, entre comillas, para hombres, que si Aftershave, que si no sé qué, no sé cuánto. Le dice, me han dejado un paquete para ti, gracias, tal. Y entonces me acuerdo, lo abro, entonces me giro al resto de la redacción y digo, ¿podéis ver lo que me habéis enviado? Ahora, ¿no? Ahora. Y todos partiéndose de risa. Y lo vieron, lo aceptaron mío porque yo me lo tomaba bien. Y lo hacía mío, y de repente me gustaba dejarles participar. Y había mucho cachondeo. En mi entorno siempre hay mucho cachondeo. Hoy, por ejemplo, en el programa de tele, que nos dejan meter mucho chiste y demás, había una coña, porque hablábamos de un meeting que ha hecho José María Aznar. Sí, ha vuelto, por lo que he visto. Dios. O mejor dicho, lo peor, nunca se ha ido. Que además se ha cortado ahora el pelo como en el 96. ¿Qué nos quiere decir José María con esto? Que además vuelve como Julio Iglesias. Bueno, el caso es que había un momento en que daba bastante miedo y digo, bueno, por guión yo tenía todo el chiste, y decía, bueno, pero José María Aznar no me da tanto miedo. Poner una imagen suya, voy a intentar aguantarle la mirada. Y yo me lo improvisé en un momento, digo, quitarme la imagen porque me da tanto miedo que seguramente lo miro un rato más y me baja la primera regla. Y mis compañeros de mesa, jaja. Claro, pero porque es una manera de hacer las cosas. Cada persona trans tiene que encontrar su manera, y si tú te conviertes en cómplice de esto, puede ser, aparte de bonito, puede ser hasta divertido. O sea, que esto que es traumático para gran parte de la sociedad. O sea, si para mucha gente es trauma y somos el monstruo del lago Ness, si encima nos reímos, porque la risa es muy difícil que nos la quiten. Y eso me lo han inculcado mi padre, que es muy sarcástico y muy irónico, y mi madre, que es muy payasa. Y entonces en ese impasse salgo yo. Y yo creo que es naturalizar, visibilizar. En Petit Comité se hacen chistes que son unas barbaridades que se lo ponen en Twitter, pues ya estás declarando ante Marchena, por lo menos. Pero sí, en Petit Comité las barbaridades es crucis, es casa. Entonces, que muéstrale en plan de que no pasa nada, que podéis hablar, o sea, que no hagamos liturgia de sé que es un momento duro, no, cuéntame lo que quieras, lo que te dé la gana, no es triste, es guay, en plan de, joder, pues. Y ya cuando tu familia vaya entrando, dicen, pues sí, no sé qué, y tú dices, sí, pero la primera fui yo. O sea, en plan de aquí venís todos ahora, que porque es modita, pero no, aquí primera, ahora es mainstream, pero quien está aquí tendencia soy yo, y ya está. No, ya que por favor. Gracias. Cuando nos subíamos en el coche, Lidia estaba preocupada porque decía, no vamos a poder llenar 2 horas. Y yo estoy aquí con taquicardia porque estoy mirando, no me atrevo a mirar a los trabajadores del MUA porque sé que a las 9 esto cierran y nos queda exactamente 27-28 minutos entre los 2 cortos. Entonces sí que os emplazo, a que veáis los 2 cortos, el de Reyes Caballero y el de Ángel Puado. El primero es como más la vida de Lidia. Más denso, hablando claro. Y el segundo sí. es un poco, para soltar 2 carcajadas.
y luego pues ellas dos estarán, como tenemos que salir, las podéis esperar en la puerta, haceros 50.000 fotos, besos y todo lo que haga falta. Dime. Esto es una trama normada, pero ¿puedo hacer promo de una cosa que voy a tener en Alicante? Haz promo que la semana Claro, que viene actúa. que nos No, enteremos. dentro de 2 semanas. El día... Voy a mirar el calendario porque tengo la memoria de Dori de Buscando a Nemo. Actúa en claro. Elche, no sé dónde. Y en Alicante, en el Clan Cabaret. Exactamente. Madre mía, me vais a llevar la agenda. El viernes 5, a las 11 de la noche, actúo en Elche, en un local que se llama La El viernes de la semana que viene, no dentro de 2 semanas. 5 de abril. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. El tiempo pasa más. Es que ¿En Elche dónde? en Elche, en La Cuna, en un local que hay en Elche. La Cuna, y el sábado... El sábado 6 aquí en Alicante, en Clan Cabaret, que están las entradas por ahí por mis redes sociales. Y por si... ¡Ay, es graciosa, pero no ha hecho los greatest hits de Elsa! Pues nada, y haré todos los greatest hits y algunas cosillas nuevas que llevaré. Y ya está. Solamente eso. Quería hablar de mi libro y ya está. Ahí está la mensaje. Vamos, ¿Qué quieres?